Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nuestro corazón se vuelve como un volcán en erupción. Es una fuente que salta para vida eterna. Así que hay felicidad siempre y más en este momento, que es un momento de comunión y de edificación, porque a continuación vamos a exponer la palabra y la palabra va a llegar a tu vida y va a ser enviada por Dios para satisfacer esa necesidad, para consolarte, exhortarte, levantarte, en fin. Dios tiene un mensaje para ti. Te doy la bienvenida de todo corazón en la sinceridad y en la sencillez de Jesús. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. El Señor ha seleccionado en esta ocasión como porción de estudio el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Dice así la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra.
esta ocasión donde Jesús dijo estas palabras y llevó a cabo este acto tan conocido, todos o la mayoría de los intérpretes de la Biblia están de acuerdo que esto fue hecho el día de la Pascua. Y de hecho, el mismo pasaje lo da a entender. Comenzamos diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entendemos acá que estas cosas acontecieron en el día de la Pascua, en ese momento de la Pascua, pero hace alusión a lo que sucedió antes de la Pascua. Dice que antes de llegar a la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado ya para ir al Padre. Aquí dice que antes de la fiesta de la Pascua, la palabra Pascua significa en hebreo, uno de los significados es pasar por alto, pasar adelante, pero pasar. En inglés, Passover, pasar. Y cuando Dios dio la instrucción acerca de la Pascua en el libro de Éxodo, capítulo 12, dice que cuando Dios dio la instrucción de la Pascua, el Señor dijo, yo voy a pasar a Egipto, voy a entrar a Egipto. Quiere decir que para Dios la Pascua era entrar a Egipto. Entonces, pasen ustedes ahora para que vean el contenido de lo que dijo Jesús, capítulo 13 de Juan. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, porque en la narración hay una enseñanza, hay un contexto. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Fíjense, llegó la hora de que Él pasase. Pero antes de pasar al Padre, tenía que pasar por la cruz. ¿Por dónde? Por la cruz. Y Él convertirse en el Cordero de la Pascua. Dios entró a Egipto, pasó a Egipto y dijo que era necesario entrar en Egipto. Y ese día de la Pascua se estaban comiendo el cordero y la sangre estaba en el dintel. Israel le creyó a Dios y no hubo muerte de los primogénitos. Dios entró a Egipto, pasó a Egipto con dos propósitos. Uno, salvar a su pueblo. Y dos, vengarse del faraón. Voy a ejecutar mis juicios sobre el faraón y sus dioses. Y eso es lo que significa la cruz. La cruz es salvación para su pueblo y juicio para los impíos. Esa es la cruz. Lo que pasa es que ahora estamos en la primera etapa de la cruz, que es salvación. Pero Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Esta es la salvación. El que cree en mí tiene vida eterna y no verá condenación, más pasó de muerte a vida. El que cree en Cristo pasa de muerte a vida. ¿Qué cosa? Pasa. Pascua es pasar. Pasa de muerte a vida. Pasa de condenación a salvación. La Pascua es pasar a salvación a través de la sangre del Cordero. Pascua es juicio, porque Jesús dijo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es la salvación? Creer en Cristo. ¿Qué es la condenación? Rechazar el regalo de Dios. Hoy los hombres no se pierden porque están enfermos, sino porque Dios preparó una medicina en la cruz del Calvario y rehúsan tomársela. Nadie se va a perder el día del juicio por ser pecador. Se van a perder por rechazar el regalo de la salvación. Por no querer pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Y Jesús, esa era una hora culminante, es una hora trascendental. Jesús dijo, ha llegado la hora, yo voy a pasar al Padre, pero antes de pasar al Padre, yo voy a pasar por el Egipto del pecado, yo voy a pasar por la cruz del Calvario. Entonces, Jesús sabía que Él no iba a pasar solo, sino que Él iba a pasar con los suyos. Por eso dice ahí, amó a los suyos hasta el fin. Este texto no está ahí para decorar, está ahí para hacer contexto a lo que sigue. Quiere decir que lo que Jesús ejecutó es, a continuación, después de esos versos, tiene mucho que ver con la Pascua. Tiene mucho que ver con lo que Él iba a hacer cuando iba a pasar al otro lado. En este caso, a la cruz, a la resurrección. A la cruz iba a pasar para destruir el pecado. Y a la resurrección iba a pasar para destruir la muerte y sacar a la luz la inmortalidad por medio del evangelio. Y al cielo para llevarnos allá. Porque mis hermanos, Jesús es el camino. Y Él dijo que hay que seguir el camino. La palabra discípulo significa un seguidor. Literalmente en griego, discípulo es el que sigue al maestro. Quiere decir que si Jesús es el camino y es el maestro y nosotros seguimos el camino y somos discípulos, lo seguimos a Él. Y si Cristo va a la cruz, tú no irás de vacaciones. Y Dios nos ha enseñado que todo camino desemboca en un propósito. Todo camino desemboca en un propósito. Que yo dije, por eso se llama camino. La palabra camino y propósito en la Biblia tienen la misma connotación. Uno de los significados de la palabra camino es propósito, conducta de Dios en este caso. Y Jesús es el camino. Andad por Él. Hay que seguirlo. Y como es el maestro, el discípulo sigue al maestro. La mayoría de los cristianos aceptan la cruz después de la resurrección. Ah, no, la resurrección me levantó, estoy en victoria, Dios me aceptó, me perdonó, voy al cielo, soy heredero, tengo el Espíritu, entro y salgo, la puerta del cielo es mío, Dios es mi secretario. Pero de la cruz para atrás, nadie quiere el asunto. Diga, hay que celebrar la Pascua. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La palabra fin aquí está hasta el extremo, hasta lo último lo amó. Ahí Juan, que estaba allí en el cenáculo, que se dice que era el discípulo amado, que se recostaba en el pecho, que había oído el palpitar de su corazón. Este Juan es que está dando testimonio, que en ese momento parece que vio el rostro de Jesús lleno de ternura, de amor, sabiendo que había llegado la hora, que estaba en la hora trascendental y que no podía eludir, tenía que ir a la cruz y que después iban a venir los suyos. Entonces Jesús experimentó un gran amor por la iglesia. En ese momento ellos se sintieron aceptados por Él. Eran hombres ignorantes, extraviados, pescadores, gente del vulgo, gente menospreciado por los demás. Él los había aceptado como eran. Había aceptado un hijo del trueno o los hijos del trueno como Jacobo y Juan. Un Pedro impulsivo que tenía siempre prendido el opinador. Un Mateo, publicano, ladrón. Personas que nadie hubiese elegido como discípulos, pero los amó. Porque no los vio como estaban, sino cómo iban a estar después que Él hiciese la obra en ellos. Amén. Amén. Dios no nos ve como estamos. Dios nos ve como vamos a estar después que Él termine la obra en nosotros. Amén. Amén. Diga conmigo, Jesús me amó hasta el fin. ¿Tú sabes cuál es el fin? El fin es la muerte. ¿Tú sabes cuál es el fin? La vergüenza. ¿Tú sabes cuál es el fin? La cruz. Y Él tenía que pasar al fin.
el fin es la muerte. Pero no una muerte física. El fin es la muerte como consecuencia del pecado. El fin es la muerte como la venganza de Dios. El fin es la muerte, es donde desemboca todo ser humano, la muerte. Pero la muerte como castigo de Dios, la muerte como recompensa, la paga del pecado es muerte. Amó hasta ocupar nuestro lugar. Amó hasta llevar nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra ignominia, nuestro rechazo, nuestra vergüenza. Nos amó incondicionalmente. No nos exigió nada para amarnos. No nos amó porque éramos buenos. El amor de Dios se manifiesta en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta en que siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Nos amó hasta el fin. Y hasta allá iba Él, al fin. El fin es la cruz. El fin es que nosotros teníamos que ser avergonzados como Él fue avergonzado en la cruz, y Él lo hizo por nosotros hasta el fin, hasta ocupar el lugar nuestro, hasta sustituirnos, hasta ocupar nuestro lugar, hasta el fin, incondicionalmente, hacia la cruz, hasta el fin. ¿Entienden ustedes el amor hasta el fin? Ese amor no se conoce entre los hombres, el amor hasta el fin. Generalmente el amor nuestro tiene un fin, el fin de nuestro rechazo, el fin cuando nos cansamos de tolerar, el fin cuando no aguanto más, el fin basta ya, el fin hasta hoy tolero, el fin esto se acabó, el fin conmigo esto no cuenta. Hasta aquí llegué. El fin de Jesús es donde tenía que llegar para poder salvarte. A la cruz, a la vergüenza, a la ignominia, a ocupar tu lugar, a sufrir la ira por ti, hasta el fin. Él había amado a esos 12 hombres y aquellas mujeres que le seguían, con esa ternura y ese amor que solamente lo podía hacer. Pero Jesús sabía que los tenía que dejar y que iba a ir al Padre. Pero Él sabía que Él no iba solo. Él no iba solo. Él sabe que en esa ruta ellos tenían que seguirlo. Y que lo que Él iba a sufrir, ellos lo iban a sufrir. Porque se lo dijo: un poquito y me veréis, y otro poquito no me veréis. El mundo los aborrecerá. Van a tomar al pastor, se van a dispersar las ovejas. Y ustedes andarán por ahí confundidos cuando me tomen a mí. Y a pesar de que Jesús les anunció la cruz y todas las cosas, ellos no entendían. Y por eso cuando llegó la realidad, se turbaron. Escuchen ahora. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué hace Judas metido en esta narración? ¿Qué es lo que sigue después? Ya Jesús sabía que su hora había llegado. Por eso que iba a pasar al Padre, que los amó hasta el fin, y que ellos también iban a tener que entrar con Él en este proceso. Ahora entra Judas. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús, miren ustedes que todo es que ya lo sabía. En otras palabras, Él está trabajando en algo conocido. En otras palabras, llegó la hora de que yo pase. Así que voy a preparar a los míos para que estén listos para cuando yo llegue. Voy a prepararlos. Jesús sabía que Judas se le iba a entregar. Iba a sufrir la traición. Cumpliendo el Salmo 55. Si me hubiera
afrentado un desconocido, me hubiera traicionado un enemigo, yo lo hubiese entendido. Pero no tú, hombre, con quien yo compartía dulcemente los secretos, que juntos íbamos a la casa de Dios. No tú, yo no esperaba una traición de ti. Ya el Señor sabía y había anunciado, o anunció más adelante, que Judas le iba a traicionar y que Pedro le iba a negar. Y que después todos iban a dispersar y que iba a haber confusión, dolor y vergüenza cuando él fuese a donde tenía que pasar, a la cruz, antes de ir al Padre. Y Jesús aquí, créanme, estaba preparando sus corazones. Te voy a decir de esta manera, como cuando usted le enseña la medicina a la enfermedad, el antídoto, y usted le dice, como yo sé lo que viene, voy a dar medicina, voy a dar el antídoto. Judas me va a traicionar, Pedro me va a negar y los demás se van a confundir y los van a avergonzar y van a esconderse todos y van a pasar por la tremenda angustia de la cruz. Yo los tengo que preparar. Graben la palabra preparación, porque esto es una preparación. Por eso dice, y sabiendo Jesús que iba a llegar al Padre, y sabiendo Jesús que Judas lo iba a entregar, quiere decir, estoy haciendo esto porque llegó la hora, estoy haciendo esto porque yo sé que va a pasar tal cosa. Es como cuando estaba en la cruz y dice, y Jesús, sabiendo que había llegado la hora, dijo, sed tengo. Eso no fue por casualidad. Él dijo, ya llegó la hora, pido agua. Él estaba recibiendo del Espíritu Santo el cumplimiento de las cosas. Se estaba adelantando y estaba presentando la medicina a la enfermedad. Estaba preparando a los discípulos para que también ellos conozcan lo que él conocía. Que venía un tiempo difícil, un tiempo angustioso, un tiempo de prueba, que había que pasar a la angustia de la cruz. Y que nadie podía evitarlo. ¿Están siguiendo? Dice el 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Algo muy extraño. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Eso me dice a mí que Pedro fue el primero. Vino a Pedro primero. Posiblemente Pedro estaba cerca de él. Se sabe también porque los demás hubieran dicho lo mismo. No, a mí tú me vas a lavar los pies. ¿Por qué Pedro rehúsa? Porque en aquellos días, escuchen, el trabajo más humillante, diríamos, poco grato, era lavar los pies. Y todavía dicen algunos. Ustedes saben que los pies recogen todas las cosas. Hay personas que enseñan muy bien su cara y su pelo y lo arreglan. Y su cara la arreglan. Ay, pero que no enseñan los pies. Porque son como el avestruz. ¿Está viendo el avestruz cuando se abre así? Hermoso. Qué plumaje. Pero cuando usted ve los pies, ay, Señor. Esas uñas a veces, con ese descuido a veces, ese olor de los pies. Bienaventurados los que tienen los pies limpios y bonitos y arregladitos. La única bendición de los pies es que los zapatos los cubren. Pero lavar los pies era el trabajo de los esclavos en aquellos días. Y era la costumbre cuando llegaba un huésped. Inmediatamente tomaban
los esclavos la toalla, el lebrillo, para lavar los pies a los visitantes. Jesús llegó allí, era el Señor, era el Maestro. Se sobreentiende que los discípulos todos pelearan, así como venían en el camino peleando por el primer lugar, debían de pelear por lavar los pies a Jesús en ese momento. Pero no fue así. Jesús entró y nadie se preocupó por lavar sus pies. Pero Jesús tenía todo calculado, sabiendo Jesús que iba a pasar al Padre, sabiendo Jesús que Judas lo iba a entregar, sabiendo Jesús que los suyos iban a pasar por la cruz y todo lo que iba a venir, y la traición de Pedro y la confusión cuando lo tomaran y lo llevasen a la cruz, porque todos pensaban, como los dos que iban camino a Maús, no queríamos nosotros que él era esperanza de Israel, y este es el tercer día que está muerto y no ha pasado nada. Quiere decir que todo lo que predicó y dijo era mentira. Ay, qué confusión terrible. Miren qué manera de Jesús preparar. Tomó la toalla, tomó el lebrillo, y siendo Dios hecho carne, no lo vean ahora como el Mesías, el Maestro, el de todo, que tenía toda la honra. Era Dios. Y a través de ese lavamiento de los pies, Él se estaba humillando y haciéndose un siervo. Como dice Filipenses: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó, se ciñó, tomó la forma de siervo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él iba a la cruz, y en la cruz iba a pasar eso. Y con la representación de la humillación estaba enseñando, no solamente estaba enseñando humildad, que eso es lo que siempre la iglesia ha entendido, y es verdad, no se le puede quitar a contexto, porque más tarde lo dijo: si yo, el Maestro, he lavado los pies, lávenselo ustedes. No en un rito de Santa Cena, sino en verdad, hermanos, en verdad. Voy a poner un ejemplo. Pablo dice en 1 Corintios que la mujer cuando ora debe cubrirse la cabeza. Algunas iglesias se ponen el velo. Yo no tengo problema con eso. Mi problema es que hay mujeres que tienen el velo y no están sujetas al esposo. Entonces, ¿de qué le vale el velo? Es mejor no tener velo y estar sometido al esposo, ¿o no? Porque el velo es una representación de que usted reconoce la autoridad del varón en su casa. Y hay mujeres que tienen un velo, como todas las mujeres musulmanas, que andan con el velo puesto. Y algunas iglesias hasta el velo. Es una señal muy bonita de reconocer la autoridad del varón. Yo no estoy de acuerdo en contra de eso, con tal de que no se convierta en una religión. Porque no es el símbolo, es lo que significa el símbolo. Usted le puede lavar los pies a los hermanos y no ser humilde. Y ser un orgulloso, un altivo. De hecho, algunos lo hacen para hacer una representación de humildad. Porque no hay orgullo mayor que el disfraz de la humildad. Hay un pelotero que le estaba haciendo una entrevista y él decía: de lo único que yo me siento orgulloso es de mi humildad. Naturalmente, él lo que quiso decir, por un hombre que no tiene educación, él lo que quiso decir es de su origen humilde. Pero lo dijo así, y yo lo tomé literalmente y dije: así hacen muchos. Dice: yo soy humilde. Desde el día que usted dice yo soy humilde, o usted lo cree y es un orgulloso. Hay algunos de lo único que se sienten orgullosos es de su humildad. Yo no tengo problema que en el día de la cena del Señor se ve muy bonito, nos lavemos los pies. El asunto es que en realidad
Seamos humildes. Que en verdad pasemos como el maestro del pedestal donde creemos que estamos a lavar los pies de los santos. Que en las actitudes no haya orgullo. Yo no tengo problema que tú te sientas orgulloso de tu país. Lo que no es bueno es que tú menosprecies las demás naciones. Porque el ser humano piensa que lo suyo siempre es lo mejor. Aún en el mismo país, que lo de la costa hablamos mal y que allá hablamos bien y que tú no sabes hablar, que somos más educados acá y siempre estamos peleando por tonterías. Porque hay orgullo. Y espiritualmente ni se diga. La competencia que hay entre los ministerios y entre la... Ay, es increíble. Increíble. Que Dios nos guarde. Cuando un niño no aprende en la escuela, dice que tiene problemas de aprendizaje. Cuando se dice que tiene atraso mental, ya es muy doloroso y ofensivo. ¿Qué tal de un cristiano que tiene 40 años sentándose aprendiendo de Cristo y no ha aprendido lo más importante de Cristo? Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué estaba Jesús anunciando? Estaba anunciando la cruz. ¿Qué es la cruz? Humillación del Hijo de Dios. ¿Qué enseña la cruz? A negarnos a nosotros mismos. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Hijo de Dios, se hizo siervo. Todo el que lleva la cruz debe ser como Jesús, manso y humilde. Dice Pablo que nos sintamos inferiores a los demás, porque humildad significa estar abajo. La humildad es un fruto del Espíritu, usted no lo puede fabricar, viene del cielo y viene cuando usted se ejercita en la humillación. Amén. Gloria a Dios por ese pensamiento. Échale mano a ese pensamiento, que es una revelación. La humildad es el resultado de una vida de humillación, una vida de quebrantamiento, una vida de reconocer quién soy yo y quién es Dios. Cuando yo veo una persona que dice que vio la gloria de Dios y es altanero, como hay muchos en los púlpitos, que le hacen aplauso a su unción, a su don, a sus logros y a tantas cosas, y que menosprecian a los demás y que pelean por el primer lugar y que se llaman apóstoles no porque aman la función de apóstol, ni quieren tener las señales de apóstol, ni las cicatrices de los apóstoles, como Pablo, que decía que fue azotado por los judíos tantas veces, que tenía cuantas llagas en la espalda, peligros en el mar, peligro de cuchillo, peligro de ladrones, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. No, quieren ser apóstoles porque quieren ser pastor de pastores, porque quiere decir yo tengo un rango superior. Hay pastores debajo de mí. Pero el Señor puso un niño en medio y dijo: el que no sea como ese niño, no, el que no me recibe a mí, el que no recibe a este niño como me recibe a mí, no pertenece al reino de Dios. Entre los hombres hay jerarquía, hay escalafones. Los que están arriba se enseñorean de los que están abajo, pero entre vosotros no será así, dice el Señor, sino que el que sirve es el grande. El que sirve, el que se humilla, el que lava los pies de los santos, el que no se da título, sino que sirve, el que hace una función espiritual de servicio y no está pendiente a que lo promuevan, a que lo vean, sino que quiere como Cristo humillarse y servir, porque servir, ¿de dónde viene? ¿De dónde la palabra siervo? Del que sirve. La humillación constante me enseña humildad
Y la humildad me prepara para la cruz. Porque nadie se puede negar a sí mismo si no es humilde. Porque negarse a sí mismo es madurez. Porque la madurez consiste en que no tengo nada del yo y todo de Dios. Mis hermanos, esto se usa mucho en los momentos de Santa Cena. Pero Dios no quiere hoy usarlo para ilustrar lo que hacemos cuando hacemos la cena del Señor. Dios quiere que entendamos que el que nos amó hasta el fin nos quiere preparar para la cruz. El que nos amó hasta el fin nos quiere preparar para entrar. ¿Entrar dónde? Ya hemos entrado al reino de Dios, pero hemos entrado a través de Jesús. Hemos entrado a través de la cruz. Hemos entrado a través de la resurrección. Hemos entrado a través de una obra consumada que Él hizo. Sigamos sus pisadas. Que el Hijo de Dios haya tomado la toalla y haya actuado como un siervo nos debe enseñar mucho a nosotros. Esto no se parece al espíritu de hoy. Que estoy reinando con Cristo, que soy apóstol, que lo que primero que presentamos es el título: superintendente, presidente, director general, doctor, apóstol, profeta. Están todas las tarjetitas. Culto al hombre, culto al don, culto a la personalidad. Eso es lo que se ve hoy donde quiera. Al hombre, al hombre, al hombre, al hombre. ¿Por qué no podemos distinguir entre la ropa y el que la lleva puesta? Yo estoy aquí, mi hermano, delante de ustedes. Tengo la honra de tener el manto de Dios por la gracia de Dios que me llamó desde los 16 años. Indiscutiblemente Dios me ha dado honra y me ha dado palabra. Y eso quizás te produce a ti una admiración a mi persona. Porque la Biblia dice que el aceite embellece el rostro, el aceite de la unción. Y todos los ministros tienen el rostro hermoso porque tienen el aceite de la unción. Pero escúchame, mi hermano, si yo me quitara ahora el manto, estoy hablando ahora espiritualmente, ustedes van a ver mi desnudez. Y seguro que se van a espantar. Y van a decir: wow, la verdad que con el manto puesto tan hermoso, pero sin el manto salgamos de aquí. Entonces, ¿por qué no distinguimos que en realidad no somos hermosos, sino que hemos sido embellecidos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. No somos graciosos, hemos caído en gracia. Entonces, mis hermanos, no le hagamos culto al mensajero, sino al que mandó al mensajero. No miremos tanto el manto, el vestido, lo que cubre al ministro, que es la honra del llamamiento, ni el don de Dios que está en él, sino quién lo envió. ¿A quién pertenece esa vestidura hermosa que dice santidad a Jehová, que dice obra primorosa de Dios? Amén. Amén. No dañemos a los ministros con tanta admiración que solo pertenece a Dios. Admiren el don de Dios en la gente y no a la gente. Miren el que nos ha ceñido de belleza. Entonces, la hermosura está en la belleza. Pablo decía que el vaso es de barro. Barro era el peor material. Había vasos de oro, de plata, pero cuando se habla de vaso de barro, es de tierra. Y eso es lo que somos. Vasos de barro. Pero dentro del vaso de barro está la excelencia del Señor. Y eso es lo que hay que admirar, mis hermanos. Porque si no, ofendemos a Dios y dañamos a los ministros. Cuidado. Dice aquí: luego puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Pedro se sintió reprendido. No era que era humilde, se sintió reprendido, porque en el camino venía peleando por el primer lugar. Así que esto no es humildad, es reprensión. Reprensión. No se actúa por reprensión, sino por convicción. Hay que pasar del orgullo a la humildad. Hay que pasar a la cruz para poder pasar al cielo. Celebremos la Pascua, no con levadura de fariseo e hipocresía, sino con ázimo de sinceridad de la verdad, como dice el apóstol Pablo. Sigue conmigo. El 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. ¿Por qué se lo dijo? Pedro, te estoy preparando, te estoy enseñando, déjate enseñar. Sé que te sientes reprendido por tu orgullo, pero déjame enseñarte, Pedro. El que no se lava no tiene parte conmigo, porque yo vine a lavarlos a ustedes. Yo lo estoy preparando para algo. Yo lo estoy preparando para algo. Y tú no lo entiendes ahora, Pedro. Por eso yo entiendo que hay un mensaje encerrado acá. Porque Jesús dijo: Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Hay un mensaje para después. Después de la cruz, decía: ay, no, ay, ¿verdad que nos dijo eso? Ay, ¿verdad que en tal sermón? ¿Te acuerdas cuando estaba allá? Ay, Señor, pero ¿cómo es que no entiende? Si hubiéramos entendido la cruz, no hubiera sido cruz. Dice aquí, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No sea exagerado, Pedro. Ahora quería que lo vayan completo. Santo Dios. Estaba rehusando que Jesús le lavara los pies. Y ahora quiere que Jesús lo meta a la ducha y lo enjabone. Por favor. Quiere poner al maestro a lavar. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Dame tu atención acá. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que diga: el que está limpio no necesita lavarse, sino los pies. Escúchame. En aquellos días, cuando un caminante recorría un gran camino y llegaba a la casa donde tenía que pasar, otra vez la palabra pasar, entrar y pasar, a entrar a esa casa, venía con los pies polvorientos y dañados del camino. Entonces el siervo lo recibía en la puerta, le daba la bienvenida con la toalla, lo mandaba a sentar y lavaba sus pies. Jesús dijo: al que llega, se sobreentiende que se bañó en su casa. No hay que bañarlo aquí, ya está limpio. Lo que tiene que lavarse solamente los pies, porque lo único que se le ensució en el caminar fueron los pies. En otras palabras, en la cruz del Calvario, Jesús ya te limpió una vez y para siempre. La Biblia dice que se perdonó una vez y para siempre. Eso se llama justificación. Justificación significa que te libró ya de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Ha pasado de muerte a vida. Ya pasó de muerte a vida. Ya ha sido limpio. Ya no necesita lavarse completo. Ya fue lavado por la palabra de la cruz, de la generación por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que cada vez que pecamos tenemos que lavarnos los pies, porque en nuestro caminar, santificación, diga, santificación, los pies se me ensucian constantemente en el caminar y tengo que ir de nuevo
para lavarme los pies nada más. Eso me indica a mí que en la justificación, por la sangre de Cristo, estoy limpio para siempre, para salvación. Pero en la santificación tengo que estarme constantemente. La Biblia dice en Apocalipsis: el que se santifica, el que está santo, santifíquese más. El que es justo, sea más justo. Escúchame. Yo aquí puse algunos puntos que te quiero leer como Dios me los dio. La cruz es un nuevo camino para los discípulos de Jesús. Su palabra ya nos limpió completamente. Solo es necesario quitar el polvo de nuestro caminar. Es la cruz donde está la humillación que nos prepara para la gloria. ¿Dónde está la humillación que nos prepara para la gloria? En la cruz. ¿Por qué la cruz nos prepara para la gloria? Alguien me pasó el texto hoy de Proverbios 16, 18, que dice que antes del quebrantamiento es el orgullo o la soberbia. ¿Antes de qué? Pero ponlo al inverso ahora. Ponlo al inverso. Después del quebrantamiento viene la gloria. David decía: bueno me fue haber sido humillado para que yo aprendiese tus mandamientos. Extraviado estaba yo antes, hasta que fui humillado. Después de la cruz, ¿qué vino? ¿Qué vino después de la cruz? La resurrección. ¿Y qué es la resurrección? La gloria. La gloria. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin cruz no hay gloria. Sin humillación no hay gloria. Dice la palabra: por cuanto se humilló, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. El Padre no le dio la gloria a Jesús, ni lo mandó a sentar, ni le dio como herencia a las naciones, ni lo hizo sumo sacerdote de acuerdo a los decretos del Antiguo Testamento, hasta que Él no pasó por la cruz. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros con esto, mis hermanos? Cada vez que Dios te quiere llevar a la gloria, te pasa por el quebrantamiento. Óyelo bien, cada vez que Dios te quiere llevar a una gloria, te prepara quebrantándote, humillándote. Así que el cristiano maduro, cuando ve humillación, dice: por ahí viene algo glorioso. Dios me está preparando para algo glorioso. No es como yo estaba pensando, que Dios me abandonó, que me está castigando. No, Dios me quiere enseñar algo. Dios me está preparando para la gloria, porque me está quebrantando, me está humillando. Amén. Amén. Otro pensamiento: en la cruz somos limpiados para siempre. Ya estáis limpios. Justificación. Lavar los pies, ya lo dije, es santificación. Los discípulos, escuchen ahora esta parte. Los discípulos habían murmurado cuando María había ungido los pies de Jesús. Póngale algo a su Biblia y pase la página anterior. La página anterior, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua. ¿Están conmigo? Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó del olor ¿de qué? Del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En el capítulo 26 de Mateo, que narra el incidente igualito, ¿saben qué dice, mi hermano? Mateo no dice que fue Judas el único. Los discípulos dijeron igual que, y murmuraron los discípulos, dijeron: qué desperdicio, qué desperdicio. Pero Jesús dijo:
Dice aquí, el 6, pero dijo esto, él dice 7, porque entonces Jesús dijo, déjala, porque el día de mi sepultura ha guardado esto. Mateo dice, déjala porque me ha preparado para la sepultura. Dice, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Dame tu atención acá, mi hermano. Dame atención así. Escúchame. Este incidente, ¿cómo dice ahí? 6 días antes de la Pascua, ¿o no? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Quiere decir que 6 días antes de que Jesús lavara los pies a los apóstoles, una mujer agradecida, tocada por el Espíritu, porque Cristo la había perdonado, no lavó los pies de Jesús con agua en un lebrillo, sino con un perfume que costó 300 denarios. ¿Por qué Jesús le lavan los pies con perfume? Diga, Él era el Señor. Escuchen, esta mujer tenía una relación linda con Jesús, porque Jesús le había ministrado en liberación, y le había dado la amistad y el amor y todo lo que pasa en Betania. Escuchen, estos discípulos habían andado con Jesús 3 años y medio. Y Jesús que tiene que lavarle los pies a ellos. Esta María, agradecida, tocada, es la que lava los pies del maestro. Y no lo lava con agua, sino con perfume caro. Porque Cristo no merece lavarse con agua, sino con perfume. Porque el agua es para lavar los pies de los que están sucios. Cristo no está sucio. Cristo se lava con perfume. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! A los hombres se le da servicio para lavarlos y ministrarles. A Jesús se le da adoración. Se le da perfume, se le da lo mejor. Se le da ofrenda, se le da exaltación. Amén. Pero cuando ella lo hizo, todos murmuraron, porque no entendían. Y Jesús dice, ella me está preparando para la sepultura. Los judíos acostumbraban a perfumar a los cuerpos de los muertos. Más adelante habla de eso, que Jesús cuando murió lo perfumaron. Pero se adelantó María. Se adelantó y preparó las flores, envió las flores antes de la muerte de funeral. ¿Qué hizo María? Mandó las flores antes del funeral. Jesús dijo, esta mujer me ha preparado para la sepultura. Lavar los pies es preparar a alguien para algo. Jesús, el Señor le dijo a Moisés, quita tus zapatos. El lugar donde estás, tierra santa es. Se lavaban los pies al que entraba, al que pasaba. Al que pasaba. Cada vez que usted va a pasar a algo de Dios, hay que lavarle los pies. Espiritualmente hablando estoy hablando. No vaya a lavar los pies constantemente por rutina y por formalismo. No. Estoy hablando espiritualmente. Porque todo lo de Dios requiere limpieza. Y los pies nos hablan de nuestras andanzas, de nuestro caminar. Y cada vez que en nuestro caminar estamos constantemente añadiendo polvo y sucio a nuestro andar. Escúchame ahora, iglesia. Mira los pensamientos que Dios me puso a mí aquí. María lavó los pies de Jesús y lo preparó para la sepultura, para la cruz, para la gloria. Jesús lavó los pies de los 12 y los preparó para la cruz. Jesús, haciendo un acto de humillación, enseñó la humildad. ¿Qué pasa? Haciendo un acto de humillación, enseñó la humildad. La cruz es la humillación enseñando la humildad. A cada acontecimiento de gloria lo debe precedir la humillación. Cada vez que viene gloria, viene quebrantamiento. Debe haber humillación antes de la gloria, durante la gloria y después de la gloria. Debe haber humillación cuando hemos pecado y después de ser perdonados. Lavar los pies era un acto
para los que entraban a una casa. Jesús se lo preparó para salir de la casa. Porque ustedes van al mundo y tienen que ir lavados. Cuando entramos nos lavamos y cuando salimos nos lavamos. ¿Usted entendió? Yo quiero dirigirme a ti, mi hermano, mi hermana. Esto es un momento solemne de Dios. Y espero que el Señor haya ministrado a tu vida profundamente. La obra grande y extraña que Dios va a hacer en estos últimos días requiere ministros que estén limpios, hombres de Dios que vivan la verdad, que sean consecuentes con el mensaje que llevan. Dios va a limpiar su casa. Dios va a raer todo lo que está sucio en la casa. Dios nos está preparando y viene un tiempo en la iglesia de humillación y de quebrantamiento que nos va a llevar a un tiempo de gloria. Antes que llegue el día grande de Jehová, Dios va a zarandear a la iglesia. Va a ser zarandeada. Así que Dios profetizo que así que Dios va a lograr la unidad entre luteranos, bautistas, pentecostales, metodistas. El diablo nos ha separado en grupos y en orgullos denominacionales. Y así como el día de Pentecostés, que todos estaban peleando por el primer lugar. Pero cuando Cristo se metió entre ellos el día del Pentecostés, o en los días de Pentecostés, en esos 10 días que estuvieron juntos, la Biblia dice que Jesús en el medio logró juntarlos a los 120. Y llegaron a tener un solo corazón, una sola mente. Y estaban unidos y perseveraban juntos en todas las cosas. Ese milagro viene. El día de Pentecostés la casa fue sacudida, pero por el Espíritu Santo. Dios la va a sacudir de otra manera primero, para luego enviar. La cruz fue el sacudimiento para que pudiera venir el Pentecostés. Después de la cruz vino la gloria de la resurrección, el Pentecostés. Cristo fue sentado a la gloria del Padre. Y la esperanza nuestra es verlo pronto. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.